Saludos, bienvenidos al Centro de Enseñanza Virtual. Os habla Jesús Conde. Empezamos el último bloque de videotutoriales del curso, adentrándonos en temas clave para el desarrollo ya actual, pero sobre todo futuro, de futuro inmediato y a más largo plazo, del mundo de Flash y ActionScript. Resumiendo, vamos a ver aspectos relacionados con la creación de aplicaciones dinámicas con Flash. Es decir, una aplicación que se conecte con una base de datos y recupere información. Ya debes saber que para esto es necesario usar no solo ActionScript, sino también scripts del lado del servidor. Esto suele ser lo que hace que mucha gente se pierda al llegar aquí. Existen distintos lenguajes de programación del lado del servidor. En general, los más utilizados son ASP y PHP, aunque existen bastantes más. Lo primero es decir que si quieres especializarte en la creación de aplicaciones dinámicas en Flash, necesitas introducirte también en estos lenguajes de programación. No hay otra solución. Así que, para empezar, crearemos una base de datos MySQL mediante el uso de PHP-MyAdmin que conectaremos posteriormente mediante PHP. Es el par PHP-MySQL que se ha extendido de forma abrumadora por la red y es necesario conocer y, mejor aún, dominar para especializarse en los lenguajes del lado del servidor. Lo mismo ocurre con el lenguaje XML, una especie de lenguaje mágico que une potencia con versatilidad y sencillez para conexiones con servidores. En este caso vamos a crear una aplicación Flash enlazada a una base de datos MySQL mediante PHP. El problema, de momento, es que PHP no convierte automáticamente sus resultados a XML. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite presentar los datos de la base de datos de forma legible en nuestra aplicación Flash. Esto no lo hace PHP, aunque en este momento se encuentra en desarrollo AMF-PHP, sistema que permite la conexión de Flash con la base de datos mediante el uso de Flash Remoting, igual que se hace ahora con el uso de ColdFusion. Demasiadas cosas, ya lo sé, pero nos introducimos en temas cada vez más complejos, pero también seguro que si sigues los cursos de forma asidua habrás pasado por esas sensaciones de buf, esto es imposible, a buf, esto es tirado, qué sencillo. En resumen, si quieres introducirte en el mundo de las aplicaciones dinámicas, sea con Flash, con Dreamweaver o cualquier otro sistema, necesitas familiarizarte con los lenguajes de programación del lado del servidor. Que dentro de estos lenguajes ASP, PHP y XML son imprescindibles y desde luego saber cómo utilizar bases de datos es también totalmente necesario. No solo creación y gestión de datos, sino los modos de enlazarla con los servidores. Empezamos entonces. Flash MX 2004 Pro, la versión profesional, avanza mucho en este terreno y viene con un montón de nuevos componentes de datos. Componentes que permiten a los desarrolladores conectar y usar bases de datos y documentos XML sin un gran esfuerzo de escritura de código. Estos componentes tienen diferentes tareas, pero sus dos mayores utilidades son la de manejar y vincular fuentes de datos para mostrarlas a través de componentes de interface de usuario. Son los componentes llamados UI o de interface de usuario, que son por ejemplo una etiqueta, como la tenemos aquí, o los data grid para la introducción de datos que vemos aquí, o también el loader, que es otro de los que usaremos. Estos son los llamados componentes de interface de usuario o UI. La otra función fundamental de los componentes de datos es mantener todos los distintos componentes sincronizados entre sí. Para empezar, vemos estos componentes que están divididos en tres categorías. Unos son los llamados conectores, que son el XML Connector, uno de los que vamos a usar en este ejemplo, y el Web Service Connector, este otro que vemos aquí. Son usados para conectarse a fuentes de datos. Un segundo grupo son los holders o los contenedores, podríamos llamarlo así, que son el data holder y dataset, utilizados para almacenar datos. En este caso también, como ves, utilizaremos varios datasets en nuestro proyecto.
Y por último los llamados resolvers, RDBM Resolver y el XUDAT Resolver, que en este caso son utilizados para actualizar los datos. Aquí puedes ver algunos más, aunque no forman parte de este grupo de datos componentes, aquí como el Remoting Connector, sobre el que lo trataremos en profundidad en el curso que estamos viendo sobre Flash Communication Server, ya que es otra de las formas clave para poder conectar Flash con bases de datos y crear aplicaciones dinámicas. Como puedes ver, en todos los casos son componentes no visuales, por eso están fuera del escenario, ya que no son componentes para que aparezcan en nuestra aplicación, sino para que lleven a cabo determinadas tareas. En este proyecto final del curso de ActionScript no vamos a explicar en detalle cada uno de los componentes, sino construir un proyecto para aprender a trabajar con ellos y vincularlos mediante el uso de ActionScript. Aquí vemos la aplicación terminada en Flash. Aquí puedes verla. En ella vamos a usar componentes de datos, el XML Connector, vamos a usar dos XML Connector, y Dataset, usaremos 3 Dataset. Vamos a usar también componentes contenedores de datos, en este caso 2 Datagrid, que puedes ver aquí. Y usaremos también componentes Label, que también estarán vinculados para que cada uno use de distintos datos, y botones para poder movernos a través de la información. Por último, usaremos también un componente Loader, donde cargará una imagen para cada uno de los países, en este caso la bandera de cada país. Con ello creamos esta aplicación en la que podemos decir que existen 4 campos dinámicos que van a modificarse gracias a nuestro enlace con una base de datos. Se trata de estas 2 Datagrid. En uno aparecerá el nombre de los continentes, en otro los distintos países. Tendrán que estar también sincronizados entre sí para que cuando cambiemos el continente cambien los países que aparecen aquí. Aquí un conjunto de label, componentes label. Bueno, este se ha movido. Componentes label, y cada uno de ellos recuperará la información que tengamos para cada uno de estos campos. Y por último, un cuarto campo dinámico, que es este Loader, donde cargaremos una imagen. Y tenemos la aplicación cargada en una página web. En este caso no podemos hacerlo en Flash porque tenemos que utilizar los datos del servidor, que los tengo en un servidor de remoto. Podrían estar también en nuestro propio ordenador si tenemos instalado en el server Apache y PHP y MySQL. En este caso, aquí lo vemos, como decíamos, aquí aparece el nombre de los continentes, en este Datagrid. Aquí aparece la bandera del país, aquí aparecen los países, y los datos, los 4 datos en este caso, y la bandera. Estos son los botones que permiten movernos a través de los países. Si pulso sobre otro, observa cómo cambian los datos, el nombre del país, los datos que aparecen aquí y la bandera. En este caso, Pakistán, los datos, la bandera, y podemos seguir moviéndonos por el resto. Rusia, observa, Japón, y si cambiamos aquí continente, si ponemos África, inmediatamente se cargan los datos de los países y van apareciendo Nigeria, bandera y datos de Nigeria, y así con el resto. Por lo tanto, observa una aplicación dinámica en Flash totalmente operativa, y la cantidad enorme de posibilidades que esto nos abre. Lo mismo podríamos hacer con cualquiera de los otros continentes. Recuerda que al estar cargando de una base de datos externa puede tardar un poco, pero se cargan los datos e inmediatamente aparece en cada etiqueta, en cada campo dinámico, podemos llamarla así, aquí los distintos datos, capital, superficie, población, la bandera, y podemos movernos. Pasamos a Brasil y aparece la bandera y los datos. Debemos señalar primero que la creación de una aplicación de este tipo requiere una cuidada planificación, planteándonos antes de nada qué es lo que queremos y cómo vamos a conseguirlo. Ten en cuenta que una vez creada, este tipo de aplicación puede servirnos con ligeras variantes para multitud de aplicaciones. Resumiendo, aquí tenemos un Datagrid con los nombres de los 5 continentes. Cuando pulsamos sobre uno,
aparecen en el data grid de al lado los países de ese continente, y cuando pulsamos sobre cualquier país o sobre el botón vamos modificándonos, se van actualizando también los datos de cada uno de los países, bandera y la información que aparece en la parte superior. Ten en cuenta que con idéntica estructura y solo modificando los datos podríamos usarlo, por ejemplo, para marcas de coches que irían aquí, modelos de coches para cada una de las marcas que irían aquí, y nosotros aquí podemos poner una foto de cada uno de los modelos y aquí distintos datos como podía ser la cilindrada, el precio y los datos que quisiéramos. O para una base de datos de cine por estilos, aquí aventuras, thriller, comedia, lo que fuera, aquí los títulos de las distintas películas de cada estilo, y en los datos una foto por ejemplo del cartel, y aquí pues información sobre el director, actores, año de edición, y lo mismo para presentaciones de productos y miles más de ideas que se te puedan ocurrir. Esto nos da una idea de la potencialidad de estos sistemas. Para empezar necesitamos crear nuestra base de datos. No es ahora el momento para profundizar en todo esto. Como dijimos, usamos MySQL y PHP MyAdmin, lo que aquí estás viendo, que es el sistema para trabajar con este tipo de base de datos. En la aplicación de ejemplo que acompaña al video tutorial irá un archivo que se llama set2php, con el cual podrás crear tu base de datos de forma muy sencilla. Resumiendo, los pasos son: primero, necesitas tener un servidor Apache y una base de datos MySQL. Puedes tenerla en local, en tu propio ordenador, usando paquetes como AppServer, es muy sencillo. En el curso de PHP Nuke del centro tienes explicado paso a paso cómo hacerlo. Esto necesitas abrir el archivo inc.sql.php, que irá con la aplicación de ejemplo con cualquier programa editor de páginas web, en este caso con el Dreamweaver. Si lo tienes en local, estos datos que aquí ves te valdrían. En Database creas una base de datos y le das un nombre. En mi caso lo tengo en remoto y cuento con 5 bases de datos ya con un nombre predefinido por el proveedor, y es el que utilizo, el que tengo que poner en este caso. De nuevo, para cualquier tipo de duda en estos aspectos te remito al curso de PHP Nuke, donde tienes todo esto explicado en detalle. Hecho esto, lo que tienes que hacer es subir al servidor o colocar dentro de tu servidor en local todos los archivos que acompañan a la aplicación y poner la ruta que te lleve hasta el archivo set2php, que es el que vamos a utilizar. Pulsando sobre él ya creará automáticamente las distintas tablas. Dado el proceso tendrás la base de datos creada, en este caso con el nombre Leticia que tengo por defecto, y con 2 tablas creadas con los nombres de Family y Productos. Hemos decidido dejar estos nombres ya que, como decíamos antes, tendremos que vincularla después a distintos componentes de FAS por sus nombres. Si cambiamos el nombre cada vez que hagamos una, en este caso podría ser continentes y países, pero posteriormente en otro podría ser estilos y películas, en otro estilos y libros, y por lo tanto teníamos que cambiar todos los vínculos dentro de los distintos componentes de FLAS, lo cual es complicado. Por lo tanto es mucho mejor tener un nombre genérico para cada uno de los dos posibles vinculaciones que creemos, una en este caso para el grupo general, Family, que sería en este caso continentes, y otro para los derivados de Family, que sería en este caso países. Aquí ves el archivo SQL con las 2 tablas que también irá acompañando a la aplicación y que también es muy sencillo utilizar para crear las tablas en tu base de datos. Tienes en el curso de PHP Nuke también explicado cómo hacerlo de modo muy sencillo. Lo único a destacar en estas 2 tablas en su estructura es la utilización de pkFamily, que también decidimos dejar del mismo modo para que nos valga siempre como key o llave para unir las 2 tablas. Observa como aquí también lo tenemos, pkFamily, en este caso es la que une una tabla con la otra. Ahora veremos también
cómo creamos los archivos PHP y XML, pero de modo muy genérico. De nuevo repetimos que no es lo que queremos ver ahora en este video tutorial. Si explicamos en un momento, esto es el archivo que irá, el directorio donde van distintos archivos, que irá con el vídeo tutorial. Lo que tienes que hacer es bien colocarlos dentro del servidor en local, si lo tienes en local, o subirlos a tu servidor remoto que tenga MySQL instalado y permita PHP. Y una vez que tengas estos archivos todos subidos, tienes que editar este archivo en SQL PHP, como ya decíamos antes, introducir correctamente tus datos. Estos podrían valer para tu servidor si lo tienes en local, después de haber creado una base de datos, la que llames Atlas. Hecho esto, lo que tienes que hacer es llamar al archivo setup.php, que se encargará ya de crear automáticamente las tablas. En este caso vamos a hacerlo con un ejemplo. He puesto una copia de todos los directorios como indicaba, y esta es la ruta donde la tengo en el servidor, y llamo, como ves, al archivo setup.php. Pulso y observa cómo inmediatamente sale un mensaje indicándonos que ha llevado a cabo todas las órdenes del setup y se han creado ya las tablas de forma correcta. Por lo tanto, de esta forma automatizada ya tenemos creadas las tablas. Si has subido todos los archivos a tu servidor o los has colocado en el server local y has hecho el setup y creado las tablas correctamente, ahora simplemente entrando el nombre de la página HTML donde tenemos el SVF, en este caso Atlas Dinámico HTML, pulsando se nos tiene que cargar ya automáticamente. Aquí lo vemos, puede tardar un rato en cargarse determinadas partes, al tener que tomarlas del servidor, y vemos como ya tenemos nuestra aplicación funcional y funcionando. Vamos a explicar por lo menos en líneas generales cómo creamos los archivos PHP y XML necesarios para crear la aplicación, aunque eso no es lo fundamental en este apartado y es imposible explicar en pocas palabras lo que son estos lenguajes, pero por lo menos haremos referencia a cómo están creados, qué es lo que hacen, y posteriormente sí nos pararemos, que es lo que nos importa, en cómo configuramos y cómo vinculamos los distintos componentes a nuestra base de datos. Iniciamos el proceso de creación de la aplicación. Aquí tenemos la aplicación terminada, irán los archivos, todos los archivos necesarios en la carpeta de prácticas junto con el video tutorial, pero ahora vamos a crear un archivo nuevo y empezar la aplicación desde cero. Antes, como decíamos, vamos a ver cómo creamos los archivos PHP y XML que necesitamos para utilizar con la aplicación. Aquí ves todos los archivos necesarios para nuestra aplicación. Si observas de los archivos PHP y XML que tenemos hasta ahora, vimos cómo tenemos que usar el setup.php, que es para crear las tablas, y el inc SQL PHP, que es donde tenemos que poner los datos de nuestro servidor y nuestra base de datos. El resto son los archivos de SVF, HTML. Nos quedan por lo tanto estos cuatro, que observa que son dos para cada una de las tablas. Dos para la primera, Family, que es donde pondremos los datos de continentes, y dos para la segunda, Products, que es donde pondremos los datos de los países. Vamos a empezar viendo cómo podemos acceder a los datos de la tabla Family, de la tabla de los continentes. Es la que de forma genérica llamamos así y por tanto nos vale siempre para la primera de las tablas. Necesitamos poner los componentes de datos en Flash, lo haremos posteriormente usando un conector XML, un XML connector. De este modo podemos acceder a la base de datos, a los datos que tengamos allí almacenados. Pero tenemos un primer problema que ya indicamos, y es que en nuestra fuente, la base de datos MySQL que estamos utilizando, no produce datos en XML. Así que tendremos que crear un script que hará la petición a la base de datos, lo que se denomina un query en PHP, y al mismo tiempo producirá los resultados como un paquete XML. Por lo tanto, vamos a hacer las dos cosas dentro del archivo PHP.
Aquí tenemos el archivo PHP con el que lo hacemos. De nuevo repito que no es ahora el momento, pero en este primer apartado lo que hacemos es incluir los datos, las variables de nuestra base de datos, que recuerda que está en el archivo inc SQL PHP, para que pueda acceder a esa base de datos en concreto. Y posteriormente aquí la forma de conexión, indicando el hostname en el que se encuentra, el nombre de usuario y el password que le indicamos en ese archivo. Y aquí en este primer apartado lo que hacemos es la petición, lo que se denomina un query en PHP, y observa que lo que hace es que nos devuelva de la seleccionada, en este caso el índice que utilizamos, pkFamily, si lo puedes ver en la tabla, observa que es el índice que pusimos como clave, o como llave, o como key, y que recupere name, el nombre de la tabla family. Por lo tanto, aquí lo que hacemos es mandar la petición de lo que queremos. Es este primer apartado. Y como decíamos, el problema es que no nos va a devolver esos datos como XML. Mi SQL no lo hace. Por lo tanto, en esta segunda parte lo que hacemos es producir el documento XML con los resultados. Utilizamos Datapacket para conseguirlo, y observa como aquí lo que hace es convertir cada uno de los nombres que nos va a devolver en una propiedad. Por lo tanto, esto es lo que va a aparecer posteriormente en el documento XML que tenemos con el mismo nombre, Family XML en este caso. Aquí tenemos ese documento Family XML, y este es justo el formato en el que nos va a devolver los datos de pkFamily y el nombre, name, en este caso los nombres de los 5 apartados que estamos utilizando. Por lo tanto, con esto tenemos los 2 archivos necesarios para la primera de las tablas. La segunda es exactamente el mismo procedimiento. La tabla tiene algunos campos más, pero en cuanto a la estructura es exactamente lo mismo. Aquí tenemos el produce PHP, que prácticamente es muy similar al otro, solo varía que en este caso recuerda que tiene que tener un enlace, tienen un campo en común con la tabla family, y por lo tanto aquí aparece la información, pero el resto, como ves, es lo mismo. Se vuelve a hacer de nuevo un query, y posteriormente aquí, para convertirlo en XML, de nuevo convierte cada uno de los campos que tenemos en una propiedad. Aquí son más los campos que tienen, no solamente name, pero cada uno de ellos, como ves, lo convierte también, y aquí los vemos en productos XML, cómo los transforma para formatear en el modo en el que nos va a devolver los datos como XML que podemos utilizar en nuestra aplicación. Por lo tanto, tenemos las 2 aplicaciones, las 2 tablas creadas y los 2 archivos XML que nos van a permitir recuperar los datos. Esto, desde luego, para el que no esté familiarizado con el uso de estos lenguajes de programación, no le va a aclarar mucho, pero es imposible explicar esto en 4 palabras. Pensaba dedicar cierto tiempo a los fundamentales de XML, pero me parece que alargaría mucho los videotutoriales sin servir para profundizar en lo fundamental, aunque queda comprometido dedicar tiempo a ver este lenguaje XML, que es clave y cada vez lo está siendo más por su versatilidad y su posibilidad de usarse prácticamente con cualquier programa. Empezamos a crear la aplicación. Para poder interactuar con los componentes de datos, los data components, vamos a crear nuestra película en el mismo directorio donde se encuentran los archivos PHP y XML. Recuerda que si quieres que los archivos PHP trabajen, necesitas colocarlos todos en el servidor dentro de una misma carpeta. Los archivos PHP, los XML y el archivo SWF que vamos a utilizar. Guardamos, por lo tanto, este archivo en la misma carpeta, que es esta, donde tenemos, vamos a llamarle por ejemplo tutorial. Aquí no se ven porque solamente se ven los archivos CLA, pero es aquí donde tenemos los PHP y XML que utilizamos. Vamos a darle un tamaño, por ejemplo, de 800 por 600. Y empezamos por configurar los conectores XML.
vamos a el panel de componentes. Si no se estuviera abierto, lo abres, tienes que saberlo desde ventanas, paneles de desarrollo, componentes, y aquí tenemos los componentes de datos, data components, aquí los vemos, y en este caso empezamos por configurar los conectores XML connector. Para esta aplicación necesitaremos dos conectores de este tipo, uno para la tabla Family, la que vamos a utilizar para los continentes, y otra para la tabla Products, la de los países. En el panel componentes simplemente pulsamos sobre uno y lo arrastramos. Recuerda que se trata de componentes no visuales. Todos los componentes de datos son no visuales. Así que lo pusiéramos donde lo pusiéramos no se va a ver. Pero simplemente para que no nos confunda y quede más claro en el escenario que es lo que va a aparecer, mejor ponerlos fuera del escenario. Que desempeñan igual la función que tienen y no molestan para lo que va a ser la construcción de la interface, cosa que en este caso desde luego no vamos a hacer, ya que lo que no nos interesa simplemente vamos a poner lo fundamental para ver la creación de los enlaces y los vínculos y ver cómo funciona. Con el seleccionado, lo primero que hacemos es darle un nombre de instancia. Vamos a llamarle en este caso Connector 1 subrayado con. Ahora, esta primera parte de los datos que tenemos que introducir para este primer conector, podemos hacerlo aquí en el inspector de propiedades, en la pestaña parámetros, pero vamos a hacerlo ya porque después las vinculaciones ya no pueden hacerse desde aquí y podemos hacer todo desde el inspector de componentes, que podemos acceder a él, es otra de las ventanas, aquí la tenemos, otro de los paneles, inspector de componentes. También se accede a él desde ventanas, paneles de desarrollo, inspector de componentes. Aquí lo tenemos y en este caso, en esta primera pestaña que es parámetros, observa que tenemos los mismos datos que tenemos aquí. Si aquí introducimos alguna modificación aparece directamente aquí y viceversa. Por lo tanto ya podemos hacer todo desde este panel que es el panel clave para la configuración de los componentes de datos. Ahora en primer lugar en la URL vamos a poner como URL Family PHP, que se enlace a esa página. Recuerda que no tenemos que poner nada más en la URL ya que se encuentra en el mismo directorio, en la misma carpeta. Y en dirección, aquí podemos modificarlo, estaba send receive, enviar y recibir por defecto, vamos a cambiarlo y vamos a poner exclusivamente que esté para recibir. Así que estos son los dos primeros datos, Family PHP en URL y en dirección receive, recibir. Lo otro lo dejamos tal como está. Ahora, como puedes ver, este componente tiene aquí tres pestañas, parámetros, vinculaciones, esquema. Pulsamos sobre la pestaña esquema. Y aquí pulsamos ahora sobre results XML. Ten cuidado porque por defecto viene params XML, tienes que pulsar sobre el segundo, results XML. Y con ella seleccionada, pulsamos sobre esta flecha abajo que está aquí a la derecha y elegimos el archivo Family XML. De este modo lo que hemos hecho es vincularlo a la estructura que tenemos en XML creada antes y ahora podremos seleccionar dentro de esta estructura cualquiera de los nodos que aparezca dentro de ella. Por lo tanto ya tenemos creado el vínculo para nuestro primer conector a la estructura de Family XML. Pues ahora vamos a repetir todo el proceso para el segundo de los XML connector que necesitamos. Bueno, aquí lo tenemos. Arrastramos una segunda instancia y la colocamos en el escenario. Repetimos el proceso, le damos como nombre de instancia en este caso conector 2 con. Y ahora de nuevo mejor en el inspector de componentes, igual que hicimos antes, en parámetros, en URL, ponemos productos PHP, que recuerda que es, observa como aquí también aparece inmediatamente, y recibir, receive.
vamos a la pestaña Esquema, comprobamos que esté seleccionado Results XML, pulsamos flecha abajo y elegimos Products XML, con lo cual ya tenemos todos los nodos a los que posteriormente podremos acceder para vincular con los datasets. Y ahora tenemos que configurar los componentes dataset. Esto queda para el siguiente vídeo tutorial. Para no hacerlos demasiado largos, creo que es mejor esta forma de trabajar. Espero que te quedes con ganas de terminarlo. Yo también me quedo con ganas de terminarlo ahora, pero creo que no estaría bien alargar demasiado este video tutorial. En muy poco tiempo estará en la segunda parte con toda la aplicación ya creada, y ya en esta primera va la aplicación completa para que puedas practicar con ella.